Bienvenidos a La Rusa Cocina. Hoy vamos a preparar lingotes integrales de membrillo y nueces. Una receta muy fácil de realizar. Quedan unos lingotes muy ricos, muy sabrosos, súper crocantes, ideales para acompañar con unos buenos mates, un café o un té. O por qué no, sorprender a alguien de la familia con esta riquísima receta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en un bowl un huevo. Le vamos a agregar 50 gramos de azúcar rubia o azúcar mascabo, si no también lo pueden reemplazar por azúcar común. A esto le vamos a agregar como saborizante un poquitito de cáscara de limón. La vamos a rallar. Recuerden no rallar la parte blanca del limón porque si no nuestra preparación se va a poner muy amarga. Y le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla y lo vamos a integrar todo muy bien. Si te gustan las recetas integrales, no te podés perder esta torta integral que sale buenísima. Y si estás buscando una receta de masa de tarta, acá también te voy a dejar un enlace de esta masa de tarta integral que no te la podés perder. Una vez que haya sucedido esto, le vamos a agregar 40 centímetros cúbicos de aceite girasol. También lo pueden reemplazar por cualquier otro aceite que no tenga gusto, como el aceite de maíz. Y lo vamos a integrar todo muy bien. Y una vez que ya tengamos todo esto bien integrado, le vamos a agregar 150 gramos de harina integral fina. Esta harina se consigue tanto en las dietéticas o en naturistas. Pidan siempre harina integral fina para pastelería. Y le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear y a todo esto lo vamos a integrar. Vamos a formar una masa. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gustó este video, dale un me gusta y compartilo, así más personas pueden realizar esta receta. Te invito a que me dejes en los comentarios si te gustan las recetas integrales. Una vez que hayamos formado el bollo, nos va a quedar de esta forma. Lo que pueden hacer ahora es o estirar toda la masa completa o hacer como yo, que la voy a fraccionar y voy a formar 4 lingotes. Vamos a intentar cortar la masa del mismo tamaño. Vamos a intentar cortar la masa en 4 partes iguales, más o menos aproximadamente. A mí por lo general nunca me salen iguales. Y ahora sí, una vez que estiramos la masa, vamos a poner un poquitito de harina sobre la mesada. Vamos a tomar una porción de la masa y la vamos a estirar del grosor que ustedes quieran. Yo la estiro bastante finita. Una vez que la hayamos estirado, vamos a tomar dulce de membrillo, lo vamos a ir cortando en láminas. Acá le ponen la cantidad de dulce de membrillo que a ustedes les guste. Si no les gusta el dulce de membrillo, en este momento lo pueden cambiar por dulce de batata y chocolate o algún otro dulce que sea firme como el que están viendo en la imagen. Y ahora sí, por arriba, a grosso modo, le voy a poner unas nueces picadas así con la mano. Esto es opcional, si no les gustan las nueces lo pueden cambiar, le pueden poner almendras o algún otro fruto seco. Una vez que ya tengamos esto listo para pegar nuestros lingotes y formarlos bien, que no se nos salga el dulce, vamos a humedecer un poquitito los bordes de la masa. Yo lo estoy haciendo con la mano, si quieren también pueden utilizar un pincel, pero ya poniéndoles en el borde agua, el dulce no se va a salir. Vamos a doblar primero estos dos bordes. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a doblar las tapitas más grandes, que serían las de arriba. Y así vamos a ir haciendo con los 3 bollitos de masa que nos quedaron. Si tenés alguna duda, no te olvides que lo puedes dejar abajo en los comentarios. Abajo en la casilla de descripciones del video les voy a dejar todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. Una vez que tengamos nuestros lingotes formados, los vamos a poner en una placa para el horno. Yo le puse apenitas harina, no se pegan, pero bueno, si tienen miedo que se peguen en su asadera, por las dudas, aceitan y enharinan la asadera.
A estos lingotes los vamos a llevar a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 15 a 20 minutitos. Se van a dar cuenta que la base va a empezar a dorarse. Y así salen los lingotes una vez que están listos. Recién los saqué del horno, los voy a dejar que se enfríen. Como para decorarlos les voy a espolvorear un poquitito de azúcar impalpable. Es una combinación que queda genial, no se la pierdan. Miren qué lindos que quedaron los lingotes. Voy a cortar uno para que lo vean por dentro. Está hermoso y tiene un sabor espectacular, así que no se lo pierdan, anímense, prepárenlo y después me cuentan cómo les quedó. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.